Eh, Démosle la bienvenida nuevamente a los estudiantes que recién se están conectando, recordarles la importancia de grabar, de registrar la asistencia en su campus virtual y vamos a retomar acá esta serie de ejercicios. Entonces aquí en la pantalla ven 5 casos diferentes de 5 objetos distintos, 5 sistemas dinámicos distintos, y vamos a analizar uno a uno cuáles son esas fuerzas que ya sabemos, porque ya estamos sobre la mitad de la actividad, ya sabemos cuáles son las fuerzas que vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Entonces la idea es que entre todos revisemos esto, estos sistemas, establezcamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada uno de esos sistemas y a partir de esas fuerzas podemos construir y aplicar la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración del sistema. Con que tengamos eso claro, no importa si a cada uno nos toca un ejercicio diferente o si mi sistema no está acá, el enunciado no tiene el mismo sistema, porque aquí lo importante es identificar cuáles son las fuerzas, aprender a identificarlas, aprender a representarlas vectorialmente para poder hacer un diagrama de cuerpo libre acorde a la situación, acorde a las particularidades y de ahí para allá, digamos que la cuestión es un poco más algebraica que física como tal. Entonces yo quiero centrar este espacio es en análisis físico de cada uno de los sistemas. Tenemos entonces aquí como primer sistema un objeto que se encuentra en caída, en una caída. Y va a presentar dos fuerzas. La primera fuerza que nosotros manejamos dentro de nuestro curso de física general es la fuerza peso. Y esa fuerza peso va a aparecer en cada uno de los objetos. Esa fuerza peso se puede calcular o se calcula como el producto entre la masa por la gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender de el valor o del campo gravitacional en el que yo me encuentre. En este caso, pues todos los ejercicios están planteados en un campo gravitacional terrestre, donde el valor de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Es un valor que ya lo hemos manejado, tanto los que han asistido en laboratorios como se ha manejado también en el movimiento, en el ejercicio de movimiento de proyectiles de la tarea anterior. ¿Listo? Al no ser que nuestro ejercicio tenga una característica de que no se está trabajando sobre la superficie terrestre, sino se está trabajando sobre otra superficie, entonces el valor de la aceleración cambia. Del resto, el valor de la gravedad, perdón, es exactamente el mismo, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y la expresión para hallar el peso de ese objeto es exactamente igual para todos. Ahora, ¿cómo se representa esa fuerza? Esa fuerza siempre va a ir desde el centro del objeto hacia abajo, que es la manera en la que nosotros representamos que ese objeto lo está atrayendo o siente una atracción hacia la superficie terrestre. Bien, va a ser vertical, independientemente de que el plano inclinado o que el objeto que yo esté analizando esté en un plano inclinado, eh, el vector peso como tal se va a dibujar vertical hacia abajo, que en el plano inclinado ya procedemos a hacer una descomposición de ese vector, es otra cosa diferente a que yo represente ese vector diagonal. Y ese es uno de los errores, digamos, que he visto en el desarrollo de los ejercicios del ejercicio 1C, que es el que maneja el plano inclinado. Bien, en este sistema, en este primer sistema, ¿qué otra fuerza está representada acá? Está representada la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción la genera el aire o una fuerza de resistencia del aire que va a dar cuenta de la tercera ley de Newton. Entonces, ¿cuál es la tercera ley de Newton? Los escucho.
Esa es la de toda acción tiene una reacción igual, pero de sentido contrario. Exactamente. Entonces, bajo ese principio de la tercera ley de Newton, vamos a tener que a medida que este objeto va cayendo, ¿cierto? Y se está sometiendo a una fuerza llamada peso, también sobre este objeto actúa otra fuerza que es la resistencia que genera el aire. ¿Listo? Que claramente va en sentido opuesto a la fuerza peso. Pasemos al segundo sistema. En el segundo sistema es, digamos, creería yo, el más común, el más sencillo, y es un objeto que está sobre una superficie horizontal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? La primera, la que sugiero siempre partir de ahí a la hora de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, es la fuerza peso. Siempre desde el centro del objeto hacia abajo de manera vertical. ¿Qué otra? A partir de la tercera o basándonos en el principio o en la tercera ley de Newton, ya borré esto. Entonces vamos a dibujar esta fuerza normal. Y esta fuerza normal se va a caracterizar porque siempre va a estar perpendicular al plano donde se está desarrollando o donde está eh, reposando el objeto que yo estoy analizando. En este caso, como el plano donde está el objeto es horizontal, la fuerza normal que experimenta es totalmente vertical y es perpendicular, es decir, entre ellas hay un ángulo de 90 grados que gráficamente o visualmente ustedes pueden ver que es una fuerza que se opone a la fuerza peso. ¿Listo? Otra fuerza que aparece acá, pues es la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción va a estar presente en este caso porque hay dos superficies que están en contacto. Y para ubicar o para generar un movimiento de este objeto, yo necesito vencer esa fuerza de fricción aplicándole una fuerza que aquí represento con la letra F. Voy a ampliar un segundito aquí para centrarnos solamente en este plano, en este objeto. ¿Listo? Entonces, aquí ya podemos ver que actúan no dos fuerzas, sino cuatro fuerzas solamente. La fuerza peso, que es la vertical hacia abajo, la fuerza F, que yo voy a aplicar para generar movimiento a la masa, la fuerza normal, que es la que se opone a la fuerza peso, ¿listo? Y por último, la fuerza de fricción. ¿Cómo se caracteriza la fuerza de fricción? Esta fuerza de fricción siempre va a ir opuesta al movimiento. En este caso podemos ver o se puede deducir que al aplicar la fuerza hacia la derecha, pues el objeto tiende a moverse hacia la derecha. Por tanto, la fuerza de fricción yo la voy a representar mm, hacia, hacia la izquierda. ¿Y de qué va a depender? De algo que se llama el coeficiente de fricción, que lo represento con la letra μ, que es la letra griega. Y a su vez, ese coeficiente de fricción se va a dividir en dos. Una cosa es cuando yo estoy generando, aplicando una fuerza al objeto para generarle movimiento y otra es cuando tengo que mantener aplicada esa fuerza para que el objeto siga en movimiento. Entonces, cuando el objeto está en reposo, ese coeficiente de fricción se llama coeficiente de fricción estático. Y cuando ese objeto está en movimiento, lo vamos a llamar coeficiente de fricción dinámico. ¿Listo? Uno representa cuando está en reposo y el otro me va a representar cuando está en movimiento. Ahora, ¿cuál sería el valor de estos coeficientes de fricción? Ese coeficiente de fricción, como ya lo había mencionado, como depende de los materiales que estén en contacto, entonces hay
ya desde el punto de vista ingenieril, tablas que se encargan de, o cálculos que se han encargado de revisar cuáles son esos dos tipos, cuál es el valor de esos dos tipos de coeficiente de fricción dependiendo de los materiales que yo esté trabajando. Entonces, no es lo mismo arrastrar una caja de madera por el asfalto que arrastrar una caja de madera en una pista de hielo, por ejemplo. ¿Listo? Ahí es donde va a cambiar lo que se llama el coeficiente de fricción. ¿De qué otra cosa depende esta fuerza de fricción? De la normal, de la fuerza normal que esté actuando sobre el sistema. Entonces, normalmente la fuerza de fricción se define siempre como el producto, fuerza de fricción se define como el producto entre la fuerza normal por ese coeficiente de fricción. Si es estático, indica que el sistema está en reposo, es decir, que su aceleración es cero. Entonces, cuando yo voy a igualar o hacer la sumatoria de fuerzas para aplicar la segunda ley de Newton, esta aceleración se hace cero. Y si yo estoy en movimiento, pues yo ya estoy hablando de una fuerza de fricción con un coeficiente de fricción cinético que sí me está generando una aceleración. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras de registrar esa fuerza de fricción. Y esto va más que todo para aquellos ejercicios o sistemas dinámicos donde nos piden encontrar los coeficientes de fricción cuando un objeto está en reposo a cuando un objeto está en movimiento. Bien, ¿qué otra fuerza estamos analizando acá en este sistema? Esta fuerza de fricción, pues es una fuerza que en este caso eh, se aplica es para generar un movimiento en esta masa. Entonces, cuando yo aplico esta masa, si ustedes, esta fuerza, si ustedes ven que la magnitud de este vector es más grande que la magnitud del vector de la fuerza de fricción, quiere decir que yo sí pude aplicar una fuerza más allá o más grande de mayor magnitud que la fuerza de fricción y por eso se generó movimiento. Si la fuerza que yo aplico no es, podemos acá dibujar una más pequeña, no supera el tamaño de la fuerza de fricción, pues no le voy a poder generar movimiento. Entonces es cuando uno como que empuja, imagínense que tienen una caja ahí en el asfalto y la están empujando y nada que la pueden empujar, es porque a la hora de hacer la fuerza que se aplica sobre la caja no está venciendo la fuerza de fricción generada por el roce de esos dos materiales. Bien. Y por último, pues la fuerza normal, que ya la habíamos mencionado. De esta manera, entonces tenemos el sistema o el análisis, pues, de las fuerzas que están actuando sobre este sistema que está sobre una superficie horizontal con fricción. Si yo digo, o si el enunciado del ejercicio dice que esta masa está sobre una superficie horizontal, pero no tiene fricción, lo único que hago es omitir esta fuerza, pues ya no entraría a actuar ahí la fuerza de fricción, entonces este sistema pasaría de tener 4 fuerzas a tener solamente 3 fuerzas. Bien, listo. Pero eso de qué depende de las condiciones de mi enunciado. Pasamos a este otro sistema, este tercer sistema. Entonces, aquí vamos o estamos representando un objeto de masa M que se encuentra suspendido mediante una cuerda. Y esa cuerda pues está atada a un techo. Bien, listo. Entonces, como siempre, lo primero es representar la fuerza-peso, igual que en los anteriores casos, con dibujando un vector vertical totalmente hacia abajo, donde ya sabemos que esa fuerza-peso se puede calcular teniendo en cuenta el valor de la masa y multiplicándolo por el valor de la gravedad. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza que se está
apareciendo, que se está ejerciendo sobre esta masa, es la fuerza de tensión. Y esa fuerza de tensión aparece cuando hay una cuerda, cable, lazo, bueno, dependiendo del término del enunciado, pero generalmente cuando, ay, perdón acá, cuando yo estoy hablando de una tensión es porque hay algo que está sosteniendo ese objeto, ¿cierto? Y además aquí, pues evita que ese objeto caiga. Si esta tensión no existiera, si esta cuerda no existiera, pues se genera en esta masa una caída libre, que sería bastante similar a en nuestro primer caso. Bien, listo. Entonces, la tensión que está aquí va a ser o es producto de la interacción de la cuerda sobre la masa. Y siempre se va a representar sobre esa cuerda o ese cable que yo estoy viendo en mi sistema dinámico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ah, Bien. sí, profe, tengo una Entonces, duda. Hola, ¿me sí, escuchan? dime. Sí, Disculpa. por favor, háblame Profe, un poquito más duro porque casi de no. acuerdo. Listo. ¿Mejor? Hola. Sí, mejor. Cuéntame. Listo. Profe, tengo una, yo sé que Sumate nos compartió este enlace de la aplicación y veo que ya tenía pues, estos diagramas pues, con el esquema. Sumate, ¿nos podrías explicar o de pronto facilitar cómo podemos usar la herramienta que está allí? ¿Cómo podemos, digamos, trazar esto? Veo que hay algunas fechas, algunas líneas. Intuitivamente entiendo que se haría con estas herramientas que están aquí, pero a ver si de pronto aprovechando el momento usted nos puede indicar cómo hizo estos diagramas de fuerza acá para poder Listo. aprovecharlo. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Oscar. Perfecto, Oscar. Bueno, lo primero es que tienen que crear una cuenta, un usuario. Tienen que registrarse, crean su cuenta, tienen un usuario y estamos trabajando con la versión gratuita. ¿Listo? Para quien le llegue a gustar la herramienta, puede pagar la versión Pro que tiene muchísimas más situaciones, pero el diagrama de cuerpo libre que se pide para el desarrollo de la tarea perfectamente lo pueden hacer con esta versión gratuita. Entonces, tenemos en esta primera fila herramientas de lápiz, por ejemplo, si están acá, la herramienta bolígrafo. La versión gratis tiene 3 opciones diferentes de bolígrafo y ese me sirve para escribir normalmente, ¿sí? Lo puedo escribir con el mouse, requiere un poquito más de pulso, pero si tienen una paciencia grande lo pueden hacer con la parte del lápiz, ¿sí? Con esa se puede dibujar el plano inclinado, por ejemplo. Acá tengo la fuerza peso, acá tengo la fuerza normal, acá puedo definir el ángulo, ¿bien? Esa función del bolígrafo es como la más básica. Para la parte de las figuras, entonces ya nos vamos aquí a este botón que dice línea. Aquí ya toma un poco más de formalismo cada una de las figuras que puedo ir haciendo. Está esta otra que se llama conectar. Yo la utilizo precisamente para hacer los vectores. Acá podemos dibujar un vector hacia arriba, hacia abajo, con el ángulo de inclinación que nosotros consideremos oportunos. Entonces, por ejemplo, a la hora de dibujar aquí en esta masa 1 la fuerza normal, pues yo puedo hacer acá la linecita. O puedo dibujar la fuerza del vector. ¿Listo? Hay otra herramienta que sirve para dibujar las masas, que es esta de polígonos. Uno puede hacer cualquiera de estas figuras. Entonces, por ejemplo, para el caso del péndulo, pues hice un círculo y aquí mismo tiene la opción con la selección de puntero, la selecciono y le puedo cambiar el color,
Le puedo cambiar el color del contorno, le puedo cambiar el color del relleno y le puedo estar también cambiando la manera en la que se presenta pues la figura, el tipo de línea. Puede ser punteada, puede ser curva, puede ser línea sólida. ¿Listo? De acuerdo, sí, es bastante intuitivo, pero ya con esta explicación creo que pues, es mejor. Y veo que también se puede incluir el texto, también creo que... Sí, acá con la Pues, herramienta también se puede incluir el texto, pueden subir imágenes y todo, pero creo que, mira, sí, con imágenes no recibe la versión gratuita, pero es más que suficiente lo que brinda este programa en herramientas de gratuidad para poder presentar los diagramas de cuerpo libre. de ¿Listo? acuerdo, bastante útil. Muchas gracias por la explicación. Creo que podemos avanzar por ese lado. Bueno. Perfecto, Oscar. Entonces, ya hemos analizado, volviendo al tema, ¿no? Ya hemos analizado 1, 2 y 3 sistemas. Ya hemos nombrado cada una de las fuerzas, ¿cierto? Vamos entonces a mirar cómo podemos aplicar esas fuerzas que ya vimos, que básicamente son todas las fuerzas que vamos a ver en el curso aplicadas a estos otros dos sistemas. Fíjense que en este sistema, este cuarto sistema, ¿de qué consta? De dos masas, M1 y M2. Bien, ¿eso qué indica? Que cuando tenemos un sistema dinámico de dos o más masas, tenemos que analizar las fuerzas que están actuando sobre cada una de esas masas de manera independiente. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la lista, la fuerza peso, tenemos la fuerza normal, tenemos la fuerza de tensión, tenemos la fuerza de fricción. De estas fuerzas que son las más básicas y que estamos trabajando en el curso, ¿cuáles aplicarían para este sistema? Entonces, aquí es donde cogemos primero, hacemos el análisis de fuerza sobre la masa número 1 y después hacemos el análisis de fuerza sobre la masa 2. Entonces, los escucho, chicos. Este espacio es para que ustedes hablen más que yo. ¿Cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre la masa 1? Creo que en este sistema estarían todas. Podemos empezar por el peso. Esto es la normal de la de M1, como veníamos trabajando en cada una, ¿verdad? Tengo una duda de eso, como está atada, en ese caso sería tensión, ya que la fuerza que está alando a M1, esa fuerza sería una fuerza de tensión. ¿Sí? Y la contraria sería la fricción, la que se generaría, pero la fricción. La fuerza de fricción. Fíjense que es muy similar a la parte del sistema que analizamos, el sistema número 2, pero acá habíamos hablado de una fuerza como tal que estaba generándole movimiento a la masa. Aquí ya decimos, bueno, no, esa fuerza no es así como, o esa fuerza la puedo estar viendo como, o es producto de una fuerza de tensión que se genera al estar esa masa atada a una cuerda, ¿cierto? Si yo digo que la superficie o el coeficiente de fricción de esa superficie es prácticamente cero, es aproximadamente cero, pues entonces ya aquí yo tendría que eliminar la fuerza de fricción porque eso indica que no hay fuerza de fricción que se oponga al movimiento que se genera a partir de aplicar esta fuerza de tensión. Entonces, efectivamente, estas serían las fuerzas que estarían actuando sobre esta masa, más no sobre el sistema como tal. Entonces, aquí, si vamos a definir peso como el producto entre la masa por la gravedad y tenemos dos masas, es súper importante que nosotros aprendamos a identificar o a definir muy detalladamente cuáles serían esos coeficientes que yo voy a tener que manejar, porque en nuestros cálculos y a la hora de hacer la sumatoria de nuestras fuerzas, vamos a tener que identificar estas masas de manera muy detallada para poder hacer los despejes de manera correcta. ¿Listo? Aquí, ¿qué otras fuerzas en la masa 2, qué otras fuerzas estarían actuando?
nuevamente la fuerza peso, que sería una fuerza peso 2, acá le podemos poner una fuerza peso 1, que es el producto de la masa 2 por la gravedad, y aquí estaría otra fuerza de tensión. Bien, qué caracteriza este sistema? Que esta tensión que yo puse acá, que está ejerciendo sobre la masa 1, va a ser igual a la tensión que está ejerciendo sobre la masa 2, porque están unidas en una sola cuerda. Entonces, fíjense que este sistema consta de dos masas que están atadas entre sí por medio de una cuerda, unidas entre sí por medio de una cuerda, y esa cuerda pasa por una polea. El movimiento o hacia donde se mueve el sistema de las dos masas es hacia abajo. Quiere decir que la masa 2 va a desplazarse hacia abajo, mientras la masa 1 se va a desplazar hacia la derecha. Ese sentido del desplazamiento lo vamos a tener en cuenta ahorita más tarde cuando pasemos al segundo punto de estas cipas, que es poder plantear la sumatoria de fuerzas para cada uno de nuestros casos. Pasamos a nuestro quinto sistema. Aquí, entonces, ya estamos viendo que hay una masa que está suspendida por medio de dos cuerdas, pero cada una de esas cuerdas está atada de su otro extremo a un lugar diferente. Entonces, aquí ya podemos hablar de una tensión 1 y aquí podemos hablar de una tensión 2 porque no es la misma cuerda. Bien. Y acá, entonces, seguimos como siempre hablando de nuestra fuerza peso. Entonces, para este quinto sistema tenemos tres fuerzas. La primera, la fuerza peso. La segunda, una fuerza de tensión. Acá la vamos a llamar T1. Y la tercera, una fuerza de tensión T2, perdón, que va a estar inclinada determinados grados respecto a la vertical. Entonces, por eso acá yo señalé de manera punteada este marco de referencia y a partir de ahí se define como alfa 1 y alfa 2, el ángulo de inclinación que tiene esa cuerda respecto a la vertical. ¿Listo? Bien. De esa manera, hemos abarcado en 5 sistemas dinámicos diferentes las fuerzas de contacto más comunes que vamos a trabajar, que son la fuerza normal, la fuerza de tensión y la fuerza de fricción, y nuestra fuerza a distancia, que es la fuerza peso. Ahora entonces estaríamos pasando a nuestra segunda parte, que es aplicar la segunda ley de Newton para poder establecer cuál sería el comportamiento o cómo se expresan matemáticamente esas fuerzas que están actuando sobre el sistema a la hora de analizar nuestro movimiento. Tenemos entonces que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas esas fuerzas va a ser el producto de la masa por la aceleración. Esto es general para cada uno de los sistemas que vamos a ver. Entonces, acordándonos un poco del tema de vectores, nosotros en la tarea número 1, el primer punto, teníamos un taller de vectores y ese taller de vectores nos enseñó a encontrarle magnitud, a encontrar dirección, a sumar, a expresar por coordenadas cartesianas y coordenadas polares todos esos vectores. Aquí vamos a ver la aplicación física de eso que nosotros vimos iniciando nuestro periodo académico. Entonces, habíamos hablado que esta flecha que está acá me va a representar el vector fuerza-peso. Y esta que está acá me va a representar el vector de la fuerza de la resistencia del aire. ¿Cómo aplicamos eso a la segunda ley de Newton? Pues sencillamente lo que vamos es a decir que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y, porque estamos analizando
fuerzas sobre el eje Y de manera vertical va a ser igual ¿a quién? Entonces, alguien diría, bueno, a la fuerza de F sub R, que es la fuerza de resistencia del aire, menos la fuerza peso, que es masa por gravedad. Y ahí estaríamos cogiendo este vector y lo estaríamos sumando con este vector. Y todo eso va a ser igual a lo que me dice la segunda ley de Newton, y es a masa por aceleración. Pero entonces aquí es importante tener en cuenta que el sentido de las fuerzas que está dado por el signo, si es positivo o es negativo, me está indicando es el sentido o sí, el sentido de ese vector. El sentido de las fuerzas se va a tomar siempre, tomemos fuerzas positivas como aquellas que van en la misma dirección que el movimiento del objeto. Y vamos a tomar como fuerzas negativas o con sentido negativo todas esas fuerzas que van a estar en la dirección opuesta al movimiento. Entonces, aquí es igual, aquí es opuesto. En este caso, si la esfera o esta masa M va bajando, la fuerza que está en la misma dirección hacia el movimiento del objeto, pues es la fuerza peso. Por tanto, la voy a tomar como positiva. Y si observamos la fuerza de la resistencia, ¿sí? Va opuesta a la dirección del movimiento de la esfera. Mientras la esfera va hacia abajo, mientras mi objeto, mientras mi masa va hacia abajo, esa fuerza de resistencia va hacia arriba, lo que indica que yo la voy a tomar como negativa. Bien, de esta manera puedo expresar la segunda ley de Newton indicando que la fuerza-peso, que es el producto entre la masa por la gravedad menos la fuerza de resistencia del aire, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Y acá tengo una ecuación que evidencia la aplicación de la segunda ley de Newton en este sistema dinámico. A partir de acá, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues lo que me diga el enunciado. ¿Listo? ¿Qué me dice el enunciado? Si tengo que hallar la fuerza de fricción del aire, entonces me pongo a despejar la fuerza de fricción. Si me dice no, tiene que encontrar el valor de la gravedad, pues quiere decir que tengo estos otros términos, conozco su magnitud y puedo como despejar y reemplazar después. Pero, ¿qué pasa? En este ejercicio hay una particularidad y es que en este caso la fuerza de resistencia del aire va a ir aumentando a medida que la fuerza o la aceleración de ese objeto va a ir aumentando. ¿Listo? Y esta fuerza de resistencia del aire en el enunciado nos dicen, miren, cojan esta fuerza y vean que esto es igual a una constante de proporcionalidad que también está dependiendo de la velocidad final al cuadrado. ¿Listo? Eso que indica que cuando yo después de cierto tiempo de caída de esa esfera, la velocidad de esa esfera va a ser constante. Y ya vimos en cinemática que cuando la velocidad es constante, la aceleración se hace cero. Por tanto, esta parte de aquí de la igualdad se va a hacer cero. ¿Listo? Y de ahí ya podemos continuar con el proceso algebraico para hacer nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pero que cuando su merced iba avanzando, entonces, según el enunciado, pues uno pues, es lo que uno va a hallar en el tema, porque muchas veces el enunciado nos da algunos valores o algunos de estos que pues, nos permiten, o nos da la masa o nos da, o nos da la fuerza de resistencia, dependiendo de lo que nos da el enunciado, sería el desarrollo de esa ecuación, en ese caso. Eso fue lo que entendí.
Exactamente, tal cual. ¿Listo? La sumatoria de las fuerzas va a depender, o las fuerzas que actúan en el sistema va a depender de las características propias que se les diga pues en el enunciado, que se les especifique en el enunciado. Entonces, por Pero ejemplo, esa fue la duda que me quedó en este ejercicio que está haciendo usted por el coeficiente de fricción cero. O sea, ese lo determinó porque en este ejercicio práctico, en este ejercicio teórico, no hay fricción en este caso. Por eso fue que el coeficiente es cero. Pero puede que el coeficiente de fricción varíe si el enunciado lo determina. ¿Es así? exactamente. Sí, la sumatoria de las fuerzas que van a actuar ahí va a cambiar si hay un coeficiente de fricción. Claro, en este caso, por ejemplo, Entonces, en este caso M2, por ejemplo, no tendría coeficiente de fricción porque no está en contacto con la superficie, está, digamos, flotando. O sea, ahí no, si tuviera, pues no, M2 descartado que tuviera esa fuerza de fricción porque no hace contacto, pero N1 sí hace contacto con la superficie. exactamente, aquí hay una fuerza de fricción, aquí no habría una fuerza de fricción. De acuerdo, gracias. Listo, bien. Entonces, apliquemos la segunda ley de Newton para este otro sistema, para nuestro segundo sistema. Entonces, aquí ya habíamos dicho que esta es la fuerza peso, que es W por mg, una fuerza F, una fuerza de fricción y una fuerza normal. Listo. Fíjense que aquí ya no tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en un solo eje, sino que aquí ya hay fuerzas que se aplican en dos ejes, tanto en el eje X, que serían las fuerzas horizontales, como en el eje Y, que serían las fuerzas verticales. Quiere decir que tenemos que hacer dos sumatorias de fuerza, una para el eje X y otra para el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué sería? A la fuerza F menos la fuerza de fricción, que es la que se está oponiendo al movimiento, ¿cierto? Y si se logra generar un movimiento en el sistema, pues entonces yo digo que eso es igual a la masa por la aceleración, que es pues la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Listo? ¿Qué pasa si esta fuerza se hace pequeña y no alcanza a generar un movimiento? Pues entonces aquí ya diríamos que la fuerza de fricción, que la fuerza ejercida menos la fuerza de fricción va a ser igual a cero porque no se estaría generando movimiento. ¿Cómo lo sabemos en este caso de manera visual? Cuando dibujamos correctamente un vector, lo podemos saber por la magnitud del vector, es decir, por el tamaño de la flecha. Recordemos que nosotros en el taller de vectores habíamos visto que entre más largo fuera un vector, mayor era su magnitud. ¿Listo? Aquí entonces podemos ver que este vector fuerza es más largo, por decirlo de alguna manera, que el vector que está representando la fuerza de fricción. Eso quiere decir que sí se generó movimiento y que podemos hacer igualar la sumatoria de todas esas fuerzas al producto entre la masa por la aceleración. ¿Qué va a pasar entonces? Eso por el lado del eje X. Por el lado del eje Y tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, solamente las verticales, está la fuerza normal, que es la que está en el lado positivo de las Y, menos la fuerza peso, que está en el lado negativo de las Y. ¿Listo? Ahora, ¿eso a qué sería igual? A masa por aceleración, porque así me dice la segunda ley de Newton. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que este objeto se está moviendo no en un plano vertical, sino en un plano horizontal. Eso indica que esta aceleración
va a ser 0. Por tanto, toda esta expresión se hace 0. ¿Listo? Y de esa manera, entonces ya podemos comenzar a moldear nuestro sistema. Si yo quiero encontrar la aceleración de este sistema, este valor de la aceleración, entonces tendría yo que entrar a reemplazar más, a tener en cuenta más variables, por ejemplo, más factores en el sistema. Por ejemplo, acá yo digo que la fuerza ejercida menos la fuerza de fricción, pero nosotros ya habíamos definido la fuerza de fricción, que es la fuerza normal por la, el coeficiente de fricción. En este caso va a ser igual a una masa por una aceleración. ¿Listo? Ah, pero ¿cuál es el valor de la fuerza normal? El valor de la fuerza normal, si no me lo dan, lo puedo deducir de esta sumatoria. Entonces digo que la fuerza normal aquí, en este caso, es igual ¿a quién? A la fuerza peso, a masa por gravedad. Y si yo veo aquí el sistema, pues obviamente digo sí, sí hay coherencia, porque la fuerza normal en este caso se puede tomar como una manifestación de esa ley de acción y reacción que me indica la tercera ley de Newton. ¿Listo? Donde los vectores el tamaño de los vectores de ambas, tanto de la fuerza peso como de la fuerza normal, son iguales. Entonces, eso de manera gráfica lo veo acá reflejado de manera analítica. Y lo que hago es reemplazar. Entonces digo que la fuerza menos la fuerza normal, que sería mg, por este coeficiente de fricción sub k, va a ser igual a masa por aceleración. Y si quiero encontrar la aceleración del sistema, pues al momento de despejar aceleración, esta masa entraría a dividir toda la expresión. Y me quedaría que la aceleración del sistema se puede, digamos, expresar en términos de la masa, de la gravedad, del coeficiente de fricción de esos materiales y de la fuerza que yo estoy aplicando. Bien, esta sería una ecuación de aceleración. Resulta que si yo digo no, este objeto no tiene una fuerza de fricción, se la vamos a omitir, ¿sí? Entonces ya todo este sistema de sumatoria de fuerzas cambia. ¿Cómo cambia? Entonces ya para finalizar con nuestra sesión de hoy, vamos entonces a hacer la sumatoria de fuerzas del eje Y y la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos acá nuevamente nuestro objeto. Chun, 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 chun. Tenemos aquí nuestro vector peso. Tenemos acá nuestro vector fuerza. Y tenemos en la parte de arriba nuestro vector normal. Bien. ¿Cómo quedaría expresada la sumatoria de fuerzas en el eje Y aplicando la segunda ley de Newton? Que sea la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, efectivamente aquí en el eje Y no cambia porque estamos viendo una fuerza normal que está en el sentido positivo de las Y menos la fuerza peso que está en el sentido negativo de las Y igual a 0, porque ya sabemos que el movimiento de mi objeto no se da de manera vertical, sino se da de manera horizontal. Por tanto, en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, va a ser 0 o va a tener una aceleración de 0. Aquí la fuerza, la sumatoria de fuerzas en el eje X solamente va a depender de esa fuerza que yo estoy aplicando, esa fuerza F. Y siguiendo con la segunda ley de Newton la puedo igualar a masa por aceleración. Bien, entonces, aquí ya puedo decir que la fuerza, si yo necesito encontrar la aceleración del sistema, la fuerza solamente va a estar dada, o la aceleración, perdón, va a estar dada entre la fuerza que estoy aplicando al objeto dividido la masa de ese mismo objeto. Y tengo otra expresión para la aceleración
diferente a lo que encontramos acá. ¿Ves? No es la misma aceleración, pese a que visualmente se ve que es el mismo ejercicio. Pero una sola condición, en este caso, como que el coeficiente de fricción era 0, cambió totalmente el ejercicio. ¿Listo? Entonces, para concluir con la sesión de hoy, ¿qué es lo que se recomienda en los ejercicios que ustedes tienen? Regálenme un segundo. Acá. Listo. Entonces, en el ejercicio número 1, pues ya cada uno debe seleccionar de acuerdo a la letra o al tema, selecciona la letra y registra esa selección en el foro. ¿Listo? Importante, y hago una aclaración aquí, y es que nos encontramos ya hoy, lunes 6 de marzo, de abril, perdón, iniciamos con con la tercera semana de la actividad. ¿Listo? Entonces, de aquí al miércoles, que yo acabe como con las sesiones de las CIPAS, si no han ingresado al foro y han seleccionado la letra, entonces yo ingreso a los foros y hago la asignación de las respectivas letras para evitar futuras complicaciones con ejercicios repetidos con los demás compañeros, porque no se va a valer ejercicios con la misma letra. ¿Listo? Para eso es que se pide que el estudiante se tome el tiempo de escoger y de compartir en el foro la letra elegida. Si por alguna razón quedan dos estudiantes con la misma letra, pues la cuestión es simple. El primero que haya participado en el foro es el que se lleva la ventaja de tener la letra seleccionada. Entonces, aquí el primer estudiante tiene un objeto, un sistema, ¿cierto? Donde hay una caída, un objeto que cae, entonces se está sometiendo a una fuerza-peso, pero también está sometido a una fuerza de fricción del aire, por un lado. En la segunda parte del ejercicio A, se pide que omita esa fuerza de fricción del aire y solo analice las fuerzas que ejercen sobre ese objeto que está cayendo si no hay resistencia del aire. Y en ambas tiene que aplicar la segunda ley de Newton y mirar cómo ese análisis cambia de un sistema a otro. No me arroja lo mismo tener en cuenta o despreciar la resistencia del aire. Para la letra número B tenemos el estudiante con análisis crítico con IA, donde se le pide seguir las instrucciones de este enlace y aquí se les va a indicar paso a paso qué es lo que deben hacer en cuanto al manejo de la IA. En el manejo de la IA ya está el prompt definido que usted solamente debe copiar y pegar, moldear de acuerdo pues a las características que dice el enunciado, como por ejemplo la ciudad donde vive, el programa en el que está matriculado en la universidad y todo eso. ¿Qué es lo que yo tengo que resaltar acá? La rigurosidad de los pasos y que se haga en el estricto orden que se dice en el enunciado, de tal manera que estas tablas que deben diligenciar en los 5 pasos que tiene este ejercicio, se evidencie de manera clara lo que hace la IA y lo que hace el estudiante que la seleccionó. ¿Listo?
Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un contexto donde la IA debe generar el diagrama de cuerpo libre y aquí ubica usted el contexto donde usted ha generado ese diagrama de cuerpo libre a mano. Entonces, este ejercicio básicamente es un análisis del paralelismo que hay entre lo que arroja la IA y lo que usted aplica del tema visto. Para el ejercicio número 3 tenemos un plano inclinado que va a depender de dos entornos. En el primer entorno, lo que se busca, como se pregunta acá, es un ángulo crítico. Y ese ángulo crítico es el ángulo al que yo puedo llegar a inclinar este plano para que este objeto comience su movimiento. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetos? Son tres objetos, A, B y C. ¿De qué se caracterizan? Pues porque todos tienen la misma masa, pero van a tener un coeficiente de fricción diferente. Entonces, el coeficiente de fricción en A va a ser diferente al coeficiente de fricción de B y va a ser diferente al coeficiente de fricción de C. Y esos coeficientes de fricción los van a tener que averiguar a partir del análisis de las fuerzas que están actuando sobre este plano inclinado. ¿Listo? Bien. Después de eso viene una parte 2 de este ejercicio, donde una vez obtenidos ciertos ángulos para cada uno de esos bloques, vamos entonces a medir qué tanto tiempo tarda ese objeto en recorrer esa superficie inclinada. Es decir, aquí estaría mi posición 1 o mi posición 0, x sub 0, aquí estaría mi posición final y tengo que medir el tiempo, o bueno, se mide el tiempo porque ya lo dan, no lo tienen que medir ustedes. A partir del tiempo de deslizamiento de ese objeto, tienen que encontrar entonces otro coeficiente de fricción. Cada uno, como ya les había mencionado, tiene un coeficiente de fricción diferente. Entonces, pero profe, si en la parte A nos piden encontrar un coeficiente de fricción y en la parte B el coeficiente de fricción, pues ¿de qué se trata el ejercicio? ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente que este objeto no está en movimiento. Este objeto está en reposo. Entonces, el coeficiente de fricción aquí es el estático. Y abajo, en la segunda parte, ya hay un desplazamiento. Entonces, ya no estamos hablando de un coeficiente de fricción estático, sino un coeficiente de fricción dinámico. ¿Y qué es lo que se va a evidenciar al final? Pues que ustedes hagan una comparación, analicen qué fue lo que encontraron entre las diferencias de un coeficiente de fricción cinético y un coeficiente de fricción estático. En este punto, comparar los valores experimentales obtenidos. ¿Listo? Responder esas preguntas. Quienes ya han revisado las retroalimentaciones, tanto de la tarea 1 como de la tarea 2, yo hago muchos comentarios sobre el PDF que ustedes me presentan y aparte de todo, si les hace falta algo de cumplimiento dentro del enunciado, yo me tomo el trabajo de resaltarles qué es lo que les hace falta para que centren su atención en desarrollar esos puntos que son los que pues le están quitando el puntaje total a cada ejercicio. Bien. Para el estudiante de la letra D, aquí se mezcla un poco la cinemática con la dinámica, donde tengo que analizar de manera mucho más general de lo que lo hicimos la tarea anterior, cómo es esta gráfica de velocidad en función del tiempo y cómo va a afectar la posición de este péndulo. ¿Listo? Entonces la posición del péndulo va a cambiar, como lo pueden ver en estas imágenes, dependiendo de el tramo en el que se esté analizando el movimiento. Entonces, en un tramo van a tener que la velocidad cambia
en un intervalo de tiempo corto, la velocidad aumenta significativamente. Va a haber otro tramo donde el tiempo transcurre, pero la velocidad se mantiene constante. Y va a haber otro tramo donde hay una disminución en la magnitud de esa velocidad. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esos tres tramos, el comportamiento del péndulo va a ser diferente y se necesita efectivamente pues generar o hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos tramos, donde todos pues van a tener nuestra fuerza peso que es directamente vertical hacia abajo, pero en cada uno de ellos va a variar dependiendo del ángulo que se forme respecto a la horizontal del péndulo. ¿Listo? Y obviamente acá hay una fuerza de tensión que también va a variar de acuerdo a el nivel de inclinación que se tenga respecto a su eje. Bien, Tutora, una pregunta. cuéntame. Ahí el diagrama de cuerpo libre que nos mencionas, solo es necesario hacerlo para el péndulo, digamos, no es necesario hacer uno con el carro, ¿cierto? Ah, sí, no, lo que estamos analizando en este momento es el péndulo. El carro no se está tomando. Entonces, todas las fuerzas que van a tener las van a analizar a las fuerzas que están afectando esta masa. Las otras no. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno. Y para la letra E, pues entonces aquí ya vamos a ver lo que se llama el peso aparente. ¿Listo? En este caso del peso aparente o en este caso del ascensor, también vamos a tener una gráfica dividida en tres tramos, pero fíjense que aquí sí nos dan valores de tiempo, acá sí nos dan valores de velocidad. En el ejercicio anterior no nos daban eso, solamente nos daban generalidades y a partir de esa generalidad, pues nosotros podemos definir qué tipo de movimiento se tiene, qué características en cuanto a velocidades y aceleración tiene ese movimiento. Aquí ya nos dan números. Eso quiere decir que nosotros aquí ya podemos sacar varios datos, podemos hacer cálculos, podemos obtener o encontrar a partir de esta gráfica, ay, ya, a partir de esta gráfica que sería una especie de análisis cinemático, podemos encontrar valores en el análisis dinámico. ¿Listo? ¿De qué se trata este ejercicio? Pues este ejercicio se divide en tres partes. Es básicamente una persona que está en un ascensor, ¿sí? Y este ascensor pues se está moviendo en tres partes, tres tramos diferentes, ¿no? Acá me está registrando cuál es el movimiento del ascensor y a partir de ahí, entendiendo que también hay una fuerza, que es la fuerza peso, y estaría la fuerza normal, cómo esas dos fuerzas van a jugar y se van a relacionar en cada uno de esos tramos cómo la manifestación de esa fuerza normal se ve mientras el ascensor va en movimiento hacia arriba o mientras se queda quieto o mientras desciende. Después de eso sigue esta segunda parte donde ya no es una persona que está en el ascensor, sino es una masa que está suspendida, pero ya no por una cuerda, sino por un resorte. Entonces, aquí en este ejercicio vamos a trabajar con lo que se llama la ley de Hooke, que me va a hablar de cómo se comporta ese resorte, perdón, y de la fuerza elástica que se tiene ahí. Entonces decimos que la fuerza del resorte está dada por K, que es la constante de elasticidad de ese resorte, que va a variar de acuerdo a cada uno de los resortes que yo utilice, por X, que sería la elongación de ese resorte, es decir, qué tanto se estira o qué tanto se comprime ese resorte, dependiendo de qué, pues del tramo que tenga yo en el ascensor. Y entonces acá nos presentan una gráfica de elongación
respecto a fuerza. Pero profe, esa gráfica no la hemos visto. Si bien es cierto que no hemos visto gráficas de este tipo, de fuerzas versus elongación o fuerza versus distancia, sí hemos visto cómo podemos analizar una gráfica que se comporta de manera lineal por medio de la ecuación y igual a mx más b, donde ¿quién es m? M es la pendiente de esa recta. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta o de qué me trata la pendiente de esa recta? Del nivel de inclinación que tiene esa pendiente. ¿Y cómo la mido? Pues yo puedo definir que la pendiente de esa recta es igual al cambio que hay en el eje Y sobre el eje X. ¿Listo? Y a partir de ahí puedo hacer el análisis de esa gráfica para responder las preguntas. Ojo a esto y ya para finalizar. Cada uno de estos ejercicios tiene que tener el video de sustentación. Quienes ya han revisado sus calificaciones de la tarea número 2 han visto que quienes no presentan el video de sustentación no pueden tener un puntaje ni siquiera de valoración media respecto a la rúbrica. La rúbrica automáticamente les va a poner en una valoración baja. Hay otros que han presentado dificultades técnicas con el enlace del video. Entonces, por favor, en la tarea número 3, subir ese video a YouTube. Si no quieren subir nada a YouTube, lo pueden poner de manera temporal. Una vez reciban la calificación, descargan el video o lo ponen en privado. Digamos, ahí ya ustedes juegan con la configuración. Pero para efectos de una calificación rápida, para evitar reprocesos en calificaciones y minimizar todos los problemas técnicos que se tuvieron a la hora de presentar el video de sustentación en la tarea 2, subir el video de una vez en YouTube. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces No sé. agradezco el espacio. Por favor, a los estudiantes que llegaron cuando ya había iniciado las CIPAS, registrar asistencia en el campus virtual. Estaré compartiendo la grabación el día de mañana, en horas de la mañana. Quedaré atenta a los aportes que tengan en el foro y sobre todo a la selección de la letra. ¿Listo? Del ejercicio que desean realizar. Que estén muy bien, una feliz noche. Muchas gracias, profe. Muchas Buenas gracias. noches a todos.